Hay una mentira que todos hemos creído alguna vez jugando a Pokémon, que gana el que tiene el equipo más fuerte, que gana el que tiene legendarios y que gana el que tiene mejores stats. Pero llega un momento en el que te enfrentas a alguien y entiendes algo que cambia todo. No estás perdiendo por tus Pokémon, estás perdiendo por tus decisiones. Y Pokémon Champions nace exactamente de eso. No es un juego para capturar, no es un juego para explorar, es un juego donde se elimina todo lo demás y te dejas solo con lo importante. O combates bien o vas a perder. Pokémon Champions no intenta ser el típico Pokémon, no hay rutas largas, no hay historia principal clásica y no hay voy subiendo de nivel poco a poco. Aquí la propuesta es muy clara y es que hay una competición directa. El juego está diseñado para centrarse en combates estratégicos, construcción de equipos, enfrentamiento contra otros jugadores y adaptación constante. Y esto cambia completamente la mentalidad, porque aquí no puedes esconderte detrás de la historia. Aquí se ve realmente si sabes jugar o si no lo sabes hacer. Hay algo que al principio puede chocar. Este no es el Pokémon tradicional y eso genera dos reacciones. La primera es la gente que dice esto es justo lo que necesitábamos y la segunda es la gente que dice esto no es Pokémon. Pero aquí está la clave. Pokémon Champions no sustituye la saga principal, la complementa. Es el lugar donde todo lo que has aprendido durante años se pone a prueba de verdad. Porque en los combates no hay distracciones, el juego gira alrededor de ellos y no van a ser combates normales. Son combates donde cada turno importa, porque Pokémon siempre ha sido estrategia, pero muchas veces no se sentía así. Y aquí sí va a pasar eso, porque tendrás que hacer cambios de Pokémon en el momento exacto, predicciones del rival, gestión de estados y control de ritmo del combate, y sobre todo tendrás que anticiparte a tu rival. Será ese momento en el que vas a hacer un movimiento pensando en lo que el otro cree que vas a hacer, y eso es exactamente Pokémon Champions. Y aquí viene lo importante, porque este juego no va de botones, va de desconcertar a tu rival y va de que el rival piense qué va a hacer realmente ahora. Y créeme que va a llegar ese momento en el que cuando estés en el combate pienses, si cambio ahora me puede predecir, si ataco puede cambiar y si fallo esto pierdo el combate. Y esa tensión es realmente el juego, y cuanto más juegas más te das cuenta de algo. No estás luchando contra el rival, estás luchando contra sus decisiones. Pokémon Champions está pensado para vivir en el competitivo y eso abre muchas puertas, rankings, temporadas, metajuego cambiante y equipos que evolucionan con el tiempo. Esto significa que el juego nunca es el mismo, lo que hoy funciona, mañana puede que no te vaya a servir y eso obliga a adaptarte, y cuando un juego te obliga a adaptarte, te engancha. Pero aquí está el lado peligroso, este juego no perdona, si juegas mal vas a perder. Y no hay excusas, no hay historia que te salve, no hay nivel que te compense, solo tus decisiones, y eso puede ser brutal, pero también duro, porque te enfrenta a algo muy incómodo, saber que has perdido sola y únicamente por ti. Y aquí es donde el juego se la juega de verdad, porque no todo el mundo quiere esto. Pero ¿para quién es realmente este juego? Esta pregunta te la voy a resolver ahora mismo. Pokémon Champions no es para todos. Si buscas aventura, historia, exploración, este no es tu juego. Pero si buscas competir, mejorar, aprender y superar a otros jugadores, este puede ser el Pokémon más adictivo que hayas jugado jamás. Porque hay algo que este juego hace completamente diferente y lo consigue además muy bien. Te hace querer mejorar, y no por recompensas, no por historia, lo hace por orgullo. Habrán momentos que tras finalizar combates sean muy caóticos, esos momentos en los cuales te hacen pensar, no puede ser que haya perdido así, la próxima eso no me pasa y ya sé que he hecho mal. Eso te hará volver una y otra vez al combate. Porque en Pokémon siempre podrías decir, me ha salido mal el combate, no tenía buen equipo, he tenido mala suerte, pero aquí no. Aquí todo se reduce a una cosa, se reduce a tus propias decisiones. Y eso cambia completamente el juego, porque cuando todo depende de ti, solo hay una pregunta. ¿Estás preparado para perder y entender el porqué? Respóndeme a esta pregunta en los comentarios, porque en Pokémon Champions no gana el que tiene mejores Pokémon, gana el que piensa mejor.
Porque Pokémon Champions no trata solo de ganar combates, trata de demostrar hasta dónde puedes llegar cuando todo depende absolutamente de ti, de tus decisiones, de tu equipo y de cómo entiendes cada movimiento en el momento exacto. Aquí no hay aventuras largas ni caminos guiados, aquí hay estrategia pura, mente fría y ese instante donde una elección lo cambia absolutamente todo. Cada combate es una historia diferente, cada rival una prueba y cada victoria algo que te has ganado de verdad. Pero si llevas tiempo en Pokémon, sabes que esto va mucho más allá. Va de aquel primer equipo que construiste sin saber demasiado, de las derrotas que te enseñaron más que las victorias y de ese momento en el que empiezas a entender el juego de verdad. Porque ser campeón nunca ha sido solo ganar, siempre ha sido superarte, adaptarte y demostrar que sabes leer el combate mejor que nadie. Y aquí, más que nunca, es lo único que importa. No hay excusas, no hay azar que te salve siempre, solo tú y tu equipo y lo que eres capaz de hacer cuando todo está en juego. No es solo competir, es demostrar quién eres como entrenador, porque un campeón no se define por las victorias, se define por las decisiones que toma cuando todo puede perderse, y en cada combate no solo luchas por ganar, luchas por demostrar que mereces ser campeón. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamers tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.